Algo ocurrió en los cielos sobre el este ocupado de Ucrania que el Kremlin no quiere que analices demasiado. No fue un misil, ni una andanada de artillería, ni un asalto masivo de vehículos blindados. Un pequeño dron, más pequeño que una mesa de comedor, voló silenciosamente sobre los tejados de la ciudad de Donetsk, a 50 kilómetros detrás de la línea del frente rusa, y cazó un camión militar ruso como un halcón que sobrevuela campos abiertos. Luego lo destruyó. No lo dañó, lo destruyó. Después otro dron hizo lo mismo con otro camión, y otro más. Día tras día, semana tras semana, una unidad de guerreros ucranianos, que se suponía estaba acabada, que la televisión estatal rusa había celebrado como aniquilada hace 4 años entre las ruinas ardientes de la acería Azovstal, regresó. Y no regresó simplemente para combatir. Regresó para borrar sistemáticamente toda la cadena de suministro que mantiene en funcionamiento al ejército ruso en el este de Ucrania. Si estás viendo esto ahora mismo y aún no te has suscrito a este canal, quiero que te detengas un momento y lo hagas antes de que continuemos, porque lo que estamos a punto de recorrer juntos no es una sola batalla, no es una escaramuza, es la historia de cómo una pequeña unidad ucraniana logró abrir una brecha en uno de los sistemas logísticos más fuertemente defendidos del planeta, empujó a Rusia hacia una crisis de combustible que no puede explicar a su propia población y forzó el cierre de todos los corredores viales hacia Crimea en apenas 4 días. Esta historia tendrá importancia durante meses. Puede que ya esté cambiando el resultado de esta guerra y querrás conocerla con todo detalle, no en fragmentos. Así que suscríbete, porque este canal cubre lo que los medios tradicionales resumen en apenas 30 segundos. Nosotros vamos a dedicar los próximos 15 minutos a asegurarnos de que entiendas realmente lo que acaba de suceder. Volvamos a abril. Volvamos al momento en que esta campaña se hizo visible para el mundo exterior, porque solo comprendiendo dónde comenzó todo esto, se puede entender cuán extraordinario es el momento actual. El 16 de abril, el servicio de prensa del cuerpo Azov anunció que sus operadores de drones habían comenzado a atacar sistemáticamente las rutas logísticas militares rusas en los alrededores de la Donetsk ocupada, incluyendo zonas situadas a más de 50 kilómetros de la línea del frente. Quiero que reflexiones sobre esa cifra por un instante. 50 kilómetros. Eso no es el frente. No es la zona disputada donde los proyectiles de artillería caen cada minuto y los soldados duermen en trincheras. Eso es profundamente dentro de un territorio que Rusia ha controlado durante años. Un territorio donde los comandantes rusos creían que sus camiones de suministro podían desplazarse libremente. Un territorio donde cisternas de combustible, convoyes de municiones y transportes de personal recorrían las carreteras cada día sin que nadie representara una amenaza seria para ellos. Esa sensación de seguridad no era una paranoia rusa. Se basaba en una interpretación razonable del campo de batalla. En marzo de 2026, el espacio aéreo sobre el sureste de Ucrania y Crimea era uno de los mejor defendidos del mundo. Decenas de sistemas veteranos de defensa aérea del ejército ruso llevaban años desplegados sobre el terreno, mientras que el cielo era vigilado por una poderosa flota de aeronaves de vigilancia y constelaciones de satélites de observación. Rusia contaba con sistemas S-400, sistemas de interferencia electrónica y años de experiencia adaptando sus defensas a las tácticas de drones ucranianas. Los comandantes responsables de la logística en Donetsk y el Corredor Sur estaban convencidos de operar detrás de un muro electrónico impenetrable. Estaban equivocados, y la unidad que se encargó de demostrarlo fue precisamente la que Rusia creía haber destruido. A mediados de abril, Azov comenzó a difundir públicamente sus esfuerzos para paralizar la logística rusa mediante videos que mostraban a sus drones Hornet
atacando objetivos rusos y sobrevolando lugares emblemáticos como el Donbass Arena en la Donetsk ocupada. Si conoces algo de este conflicto, entiendes por qué esa imagen fue tan devastadora, no solo militarmente, sino también psicológicamente. El Donbass Arena es mucho más que un estadio. Se encuentra en el corazón de la ciudad y, para las fuerzas rusas y sus propagandistas, representaba la solidez de su control sobre Donetsk. Ver un dron ucraniano volando sobre él sin ser interceptado transmitía un mensaje que ningún comunicado oficial podía expresar. Estamos aquí y no pueden detenernos. Un video posterior, publicado el 8 de mayo, mostró a los drones Hornet de Azov sobrevolando Mariupol, la ciudad natal ocupada de la unidad. Fue un regreso simbólico a la ciudad donde el grupo libró su última resistencia en la famosa acería durante los primeros meses de la invasión a gran escala. Piensa en lo que eso significa emocionalmente. Piensa en lo que representa para los hombres y mujeres de Azov enviar sus drones de regreso a la ciudad donde sus compañeros fueron rodeados, sometidos al hambre, bombardeados y finalmente obligados a rendirse. No regresaron para lamentarse, regresaron para cazar, y el sistema de defensa aérea ruso no pudo impedirlo. El arma que hizo posible todo esto es algo que realmente necesitas comprender porque es diferente a casi todo lo que se ha utilizado ampliamente en esta guerra. El dron Hornet, desarrollado por la empresa estadounidense SwiftBit, incorpora un algoritmo interno capaz de analizar las imágenes captadas por su cámara frontal y reconocer automáticamente objetivos militares. En términos simples, el dron ve un camión, identifica que se trata de un vehículo militar y, en los segundos finales, decide destruirlo sin intervención humana directa. Según los informes, su alcance podría situarse entre 100 y 150 kilómetros, con una ojiva de aproximadamente 5 kilogramos. Esa carga es suficiente para destruir un camión, perforar un camión cisterna de combustible o eliminar un vehículo cargado de municiones. El desarrollador y productor del dron es SwiftBit, empresa propiedad de Eric Schmidt, exdirector ejecutivo de Google. Ese detalle es más importante de lo que parece. El antiguo líder de una de las compañías de inteligencia artificial más influyentes de Silicon Valley financia ahora el dron que persigue camiones de suministro rusos por toda la Ucrania ocupada. La guerra tecnológica y la guerra física se han fusionado. Lo que estamos viendo no es a Ucrania enfrentándose a Rusia mediante fuerza militar bruta. Es a Ucrania utilizando precisión, inteligencia artificial y tecnología del siglo XXI integradas en una plataforma pequeña, barata y rápida, capaz de llegar a lugares donde las defensas rusas no pueden responder de forma fiable. Los pilotos de Azov afirmaron que patrullaban carreteras situadas hasta 160 kilómetros detrás de la línea de contacto. 160 kilómetros. Eso ya no es una incursión en la retaguardia enemiga, es una patrulla rutinaria. Significa que las fuerzas ucranianas están tratando el interior ocupado del este de Ucrania como su propio terreno de caza operativo, no como un espacio seguro para Rusia. El grupo de análisis Tatarigami documentó que este tipo de ataques de alcance medio se duplicaron con creces entre febrero y marzo de 2026, alcanzando al menos 288 incursiones contra depósitos de suministros, vehículos logísticos, infraestructuras eléctricas y sistemas de defensa aérea rusos en la retaguardia. Para comprender la verdadera importancia estratégica de esta campaña, hay que observar la geografía. Todo el sistema logístico militar ruso en el sur y el este de Ucrania depende de un pequeño número de autopistas. Entre las más atacadas se encuentran la M04, que conecta Donetsk con Mariupol, la M14, que se extiende desde Rostov, en Rusia, a través de Mariupol ocupada hasta Melitopol ocupada, y la R-280 Novorossiya, que une Melitopol con Crimea. Estas carreteras no son simples vías de transporte.
son las venas por las que fluye la sangre de todo el organismo militar ruso en el sur. Municiones, combustible, alimentos, repuestos y soldados de reemplazo. Todo circula por estas arterias. Ucrania observó esas arterias y decidió cortarlas. Los analistas militares que siguieron esta campaña registraron un récord el 29 de mayo. 483 vehículos de transporte rusos neutralizados en un solo día. Camiones de municiones, cisternas de combustible y transportes pesados desaparecieron de la cadena logística. Quiero repetir esa cifra: 483 vehículos en un solo día, no dañados, neutralizados, eliminados del sistema de suministro ruso en una sola jornada. Piensa en la magnitud de lo que significa reemplazar una pérdida de ese tamaño. Los conductores, los vehículos, el combustible que transportaban esos vehículos, las municiones que llevaban, todo desaparecido en apenas 24 horas. Ahora quiero que pienses en algo de lo que no se habla lo suficiente cuando se cubre esta guerra. Un ejército funciona gracias a la logística. No es una metáfora. Es un hecho operativo literal que ha definido todos los grandes conflictos de la historia moderna. Napoleón lo entendía. Los generales alemanes que atravesaron Francia en 1940 lo entendían. Los comandantes estadounidenses que planificaron la Guerra del Golfo lo entendían. Cuando la línea de suministro de un ejército se rompe, ese ejército no simplemente se vuelve menos eficaz. Empieza a morir. Los soldados se quedan sin munición y ya no pueden responder al fuego enemigo. Los tanques se quedan sin combustible y se convierten en blancos inmóviles. Se agotan los suministros médicos y los heridos se convierten en bajas permanentes. Se acaba la comida y la capacidad de combate colapsa en cuestión de días. Lo que Ucrania está haciendo aquí no consiste únicamente en ganar batallas individuales. Está intentando convertir toda la maquinaria militar rusa en el sur en algo físicamente insostenible. Y las pruebas de que está funcionando no provienen de los canales de propaganda ucranianos, provienen del propio territorio controlado por Rusia. Las consecuencias ya son visibles. El combustible está siendo racionado en Crimea. La gasolina solo se vende hasta un máximo de 20 litros por persona. En algunos casos, el diésel únicamente se distribuye mediante cupones de combustible. Y recordemos algo importante. Crimea no es una posición de primera línea ni un simple puesto militar. Crimea es la península que Rusia anexó ilegalmente hace 12 años, la joya de la corona del proyecto imperial de Putin, el territorio en el que se han invertido miles de millones de dólares como símbolo del poder ruso. Y ahora se está quedando sin combustible. Los residentes comunes, los turistas y las empresas están sometidos a restricciones y buscan desesperadamente cómo abastecerse. Los grupos locales de Telegram están llenos de mensajes de personas tratando de encontrar gasolina. Una profesora de la ciudad portuaria de Sebastopol declaró a medios occidentales que había abandonado cualquier intento de repostar su automóvil. Detente un momento y piensa en eso. Una mujer en Sebastopol, una ciudad asociada a algunos de los asedios más famosos de la historia, una ciudad que los nacionalistas rusos consideran sagrada, una ciudad que Putin ha descrito como el corazón de la civilización rusa, no puede conseguir combustible para su coche porque los drones ucranianos han convertido el transporte seguro de combustible hacia la península en algo extremadamente difícil. Esto no es un efecto secundario de la campaña, es precisamente el objetivo de la campaña. Durante semanas, Ucrania intensificó una ofensiva de drones de alcance medio enfocada especialmente en camiones de carga, camiones cisterna y vehículos de suministro de combustible destinados a Crimea. El ministro ucraniano de Transformación Digital, Mikhailo Fedorov, describió esta estrategia como un bloqueo logístico contra las fuerzas rusas. Y luego llegó la semana que transformó una campaña en una crisis. Los ataques con drones cerraron los 3 corredores terrestres entre la Crimea ocupada y el continente en apenas 4 días.
Según cifras ucranianas, el tráfico militar de carga en la principal autopista de suministro rusa cayó un 71%. 3 corredores, 4 días, 71%. Estas no son cifras propagandísticas, son la expresión matemática de una campaña militar que está avanzando a una velocidad extraordinaria. Durante la noche del 10 al 11 de junio, drones ucranianos dañaron 4 puentes en las cercanías de Armiansk. Era el tercer grupo de cruces hacia Crimea atacado en solo 4 días. Canales rusos de monitoreo escribieron aquella mañana: parece que ya no quedan puentes intactos en las entradas terrestres a la península. No quedan puentes intactos. Quiero ser muy preciso respecto a lo que significa esa afirmación. La conexión terrestre entre la Crimea ocupada y el territorio continental ocupado de Ucrania, la línea vital mediante la cual Rusia sostiene toda su postura militar en el sur, ha sido físicamente interrumpida. El 7 de junio, un dron ucraniano dañó un puente en la localidad de Chongar, al noreste de la península, provocando su cierre. Poco después, las autoridades rusas suspendieron servicios ferroviarios hacia Crimea tras un ataque que dejó fuera de servicio una locomotora. El resultado fue una presión aún mayor sobre una península que ya sufría escasez de combustible. Carreteras cerradas, servicio ferroviario suspendido, 3 pasos estratégicos dañados, todo ello en menos de una semana. Ahora debemos volver a hablar de Azov, porque su papel en Donetsk está generando consecuencias que van mucho más allá de los titulares. El cuerpo Azov afirmó que su capacidad para realizar ataques en lo que denomina una zona operativa profunda demuestra debilidades significativas en los sistemas rusos de vigilancia aérea y defensa antiaérea. No hace mucho tiempo, los ocupantes se sentían completamente seguros allí, pero a partir de ahora, todos los objetivos militares que se desplacen por las carreteras alrededor de Donetsk serán destruidos, declaró la unidad. Lee esa afirmación nuevamente. No algunos objetivos militares, no los objetivos que podamos alcanzar. Todos los objetivos militares que se muevan por las carreteras alrededor de Donetsk. No es una afirmación táctica, es una declaración estratégica. Es una unidad militar diciéndole al ejército ruso que la era del movimiento seguro dentro de la Donetsk ocupada ha terminado, y las imágenes parecen respaldar esa afirmación. Los videos publicados muestran ataques contra vehículos logísticos rusos, incluidos transportes de personal, camiones de municiones y camiones cisterna de combustible. Otras grabaciones indican la presencia de drones ucranianos sobre puntos urbanos clave de Donetsk, lo que sugiere un alcance operativo cada vez mayor. Piensa en lo que esto significa desde la perspectiva de un soldado ruso desplegado en algún punto del frente de Donetsk. Sus municiones llegan en camiones. Esos camiones ahora deben atravesar un corredor de muerte vigilado por drones guiados mediante inteligencia artificial, capaces de identificar vehículos militares desde el aire, seguirlos y destruirlos casi sin previo aviso. Su combustible llega de la misma manera. Su comida llega de la misma manera. El equipo de reemplazo que necesita cuando algo se avería llega de la misma manera. Todo lo que necesita para combatir y sobrevivir debe atravesar la misma zona de riesgo creada por los drones ucranianos en la retaguardia ocupada. Y aquí es donde aparece el factor psicológico. No es únicamente la escasez física la que rompe la voluntad de un soldado. Es la incertidumbre. Es no saber si el convoy de suministros llegará hoy o si está ardiendo en una carretera a 60 kilómetros de distancia. Los ejércitos que dejan de confiar en sus cadenas logísticas no solo combaten peor, empiezan a desconfiar de sus propios mandos, empiezan a preguntarse por qué nadie protege las rutas de suministro. Esa erosión de la confianza asciende lentamente desde la primera línea hacia los niveles superiores del mando, de la misma manera que el agua se filtra a través del hormigón, invisible al principio, pero terminando por crear una grieta imposible de ignorar. Los estrategas militares llaman a esto interdicción logística. Cuando funciona a gran escala, no solo ralentiza a un ejército,
degrada sistemáticamente su capacidad de combate al privarlo de la red de suministros que lo mantiene vivo. Las fuerzas rusas en el este de Ucrania dependen enormemente de carreteras y líneas ferroviarias para transportar municiones, combustible, alimentos y reemplazos desde las zonas de concentración hasta las unidades de primera línea. Interrumpir ese flujo de manera constante y masiva reduce la eficacia de combate de formas que la artillería o los ataques frontales simplemente no pueden replicar. Ahora hablemos de algo que gran parte de la cobertura mediática ha pasado por alto y que podría ser el desarrollo más importante de todos. Desde el 31 de mayo de 2026, la gasolina en Crimea solo puede adquirirse mediante cupones. El día anterior en Sebastopol se anunció una suspensión temporal de las ventas de combustible, con excepciones únicamente para los servicios de emergencia. Al mismo tiempo, tras prohibir las exportaciones de gasolina, el gobierno ruso anunció una prohibición de 6 meses para las exportaciones de combustible de aviación, vigente desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre de 2026. Rusia está racionando combustible de aviación durante medio año. Quiero ser muy claro respecto a lo que esto sugiere. El combustible de aviación no está destinado a satisfacer la demanda civil. Se utiliza para aeronaves militares, helicópteros, cazas y bombarderos, incluidos los que Rusia ha empleado para lanzar bombas planeadoras contra ciudades ucranianas. Si Rusia está restringiendo simultáneamente las exportaciones de combustible de aviación y racionando el combustible en sus territorios ocupados más estratégicamente importantes, eso no parece una simple medida administrativa, parece la señal de un sistema sometido a una presión sostenida y extraordinaria. Las cifras son contundentes. Desde principios de mayo, Ucrania ha llevado a cabo aproximadamente 300 ataques con drones contra camiones de suministro. 30 de ellos fueron camiones cisterna de combustible. El tráfico militar de carga en la principal autopista que conecta Rusia con Crimea cayó un 71% entre finales de mayo y principios de junio. 300 ataques en aproximadamente 6 semanas. Y el ritmo no está disminuyendo. La financiación detrás de esta campaña sigue aumentando. El Ministerio de Defensa de Ucrania anunció un programa de 5.000 millones de grivnas, aproximadamente 111 millones de dólares estadounidenses, denominado bloqueo logístico. Además, la Unión Europea tiene su propia contribución en camino. El nuevo paquete europeo de 6.000 millones de euros destinado al desarrollo de drones, cuya distribución comenzará a finales de junio, podría sostener la base de producción detrás de esta campaña hasta 2027. Esto ya no es un experimento, es una campaña financiada, institucionalizada y en expansión sistemática. Y aquí surge la pregunta que debería mantener despiertos a muchos en Moscú durante la noche. Si apenas 6 semanas de bloqueo logístico han producido estos resultados, ¿cómo será la situación dentro de 6 meses? ¿Cómo será dentro de un año? ¿Qué ocurrirá con la capacidad de combate rusa en primera línea cuando la degradación logística que hoy provoca escasez de combustible en Crimea empiece a provocar escasez de municiones en el frente? Esta es la pregunta que Moscú preferiría que nadie formulara. Si Rusia realmente está ganando esta guerra, ¿por qué no puede proteger una autopista? ¿Por qué no puede mantener el flujo de combustible hacia sus propios territorios ocupados? ¿Por qué los turistas rusos quedan varados en Crimea mientras los drones ucranianos vuelan donde quieren? Esa pregunta ya se está planteando dentro de Rusia, no de forma pública, porque hacerlo abiertamente puede ser peligroso, pero en los canales de Telegram donde los rusos siguen la guerra y en las conversaciones privadas donde las largas filas para conseguir combustible y los cupones de racionamiento no pueden ser explicados únicamente mediante propaganda, esa pregunta empieza a tomar forma y es una pregunta importante. Porque a lo largo de la historia, cuando una población comienza a preguntarle a su gobierno
¿Por qué no puede cumplir funciones básicas? ¿Por qué no puede mantener las luces encendidas? ¿Por qué no puede garantizar combustible disponible? ¿O por qué las carreteras que conectan su territorio están siendo cerradas por un enemigo al que oficialmente se presenta como derrotado? Es precisamente en ese momento cuando una narrativa comienza a resquebrajarse. Volvamos una última vez a la unidad Azov, porque hay algo profundamente importante en quiénes son y por qué su papel en esta campaña tiene un peso que va mucho más allá de su relevancia militar. Estos son los soldados que resistieron durante 82 días en Mariúpol en 2022. Mientras Rusia lanzaba contra ellos todo lo que tenía, defendieron la acería Azovstal bajo un incesante bombardeo. Atendieron a sus heridos en túneles subterráneos, enterraron a sus muertos entre los escombros. Y cuando finalmente se rindieron, no porque hubieran sido derrotados, sino porque el Estado ucraniano negoció sus vidas, la televisión rusa presentó aquel momento como la prueba definitiva de que los combatientes más temidos de Ucrania habían sido destruidos. Presentadores rusos aparecieron frente a mapas proclamando una victoria histórica. Los propagandistas escribieron largos artículos sobre la eliminación definitiva del nacionalismo ucraniano. Los canales estatales emitieron repetidamente las imágenes de la rendición. El mensaje era simple: han desaparecido, han terminado, son historia. Pero no estaban derrotados. A finales de abril, las fuerzas ucranianas enviaron un mensaje directo al Kremlin al anunciar que los pilotos de drones asignados al primer cuerpo Azov habían regresado al espacio aéreo sobre Mariúpol para atacar cualquier vehículo militar o soldado ruso que encontraran. Era exactamente la misma formación cuya destrucción total la propaganda rusa había celebrado en mayo de 2022. Eso no es una acción militar revestida de simbolismo. Es simbolismo convertido simultáneamente en acción militar. Los drones que sobrevolaban Mariúpol en abril de 2026 estaban transmitiendo algo que ningún discurso podía expresar con la misma claridad. Sobrevivimos, nos reconstruimos, regresamos, y ahora estamos dentro del territorio que ustedes aseguraron que jamás volveríamos a alcanzar. Existe una lección de guerra que ha permanecido vigente desde la antigüedad hasta los campos de batalla modernos. Puedes conquistar territorio, puedes mantener posiciones, puedes avanzar líneas en un mapa, pero si no puedes proteger las rutas de suministro que sostienen a tus fuerzas dentro de ese territorio, en realidad no has asegurado nada. Lo único que has hecho es extender tus tropas hacia una zona que no puedes abastecer, no puedes alimentar y no puedes reponer. Y un ejército que no puede ser reabastecido no puede luchar indefinidamente, puede combatir hasta que se quede sin recursos. Después de eso, deja de combatir. Rusia todavía no ha llegado a ese punto. Sigue siendo una potencia grande, con recursos significativos y líneas de suministro internas que se extienden mucho más allá del alcance actual de los drones ucranianos. Sin embargo, la campaña de bloqueo logístico ha conseguido algo que ninguna operación ucraniana anterior había logrado a esta escala. Ha demostrado, mediante resultados operativos verificables, imágenes documentadas y efectos estratégicos medibles, que los territorios ocupados por Rusia en el sur y el este de Ucrania ya no constituyen una retaguardia segura. Se han convertido en un terreno de caza, y los cazadores cuentan con inteligencia artificial, mayor alcance, respaldo tecnológico procedente de Silicon Valley, financiación de la Unión Europea y una motivación prácticamente ilimitada para continuar. El corredor logístico de Donetsk no está simplemente dañado. Ha dejado de ser seguro en cualquier sentido operativo que resulte relevante para un planificador militar. Los camiones que antes circulaban libremente por zonas como Sugres, Andriivka, Horlivka y la carretera de circunvalación de Donetsk ahora se desplazan bajo la constante posibilidad de que un silencioso dron de ala fija los esté observando desde gran altura, mientras su inteligencia artificial
ya los ha identificado como objetivo sin posibilidad de negociación y sin advertencia antes del impacto. Los drones de Azov patrullan carreteras situadas hasta 160 kilómetros detrás de la línea de contacto. Eso no es el frente, es la retaguardia profunda, y la retaguardia profunda ya no es segura. Lo que ocurra a continuación determinará si esta campaña alcanza su objetivo estratégico definitivo, no solo degradar temporalmente la logística rusa, sino hacer que la ocupación militar sostenida del sur de Ucrania sea tan costosa y tan precaria desde el punto de vista logístico que la capacidad operativa rusa entre en una fase de declive permanente. Todavía no sabemos si ese umbral ya ha sido cruzado. Las guerras no anuncian sus puntos de inflexión mientras están ocurriendo. Es la historia la que los identifica después. Pero sí sabemos algunas cosas. Sabemos que una unidad que la propaganda rusa declaró destruida está volando drones guiados por inteligencia artificial sobre el corazón de la Ucrania ocupada. Sabemos que el tráfico militar en la principal autopista que conecta Rusia con su territorio ocupado más simbólicamente importante ha caído un 71%. Sabemos que todos los puentes de acceso a Crimea han sufrido daños dentro de un periodo de 4 días. Sabemos que el combustible en Sebastopol se distribuye mediante códigos QR. Sabemos que Rusia ha prohibido las exportaciones de combustible de aviación durante 6 meses. Y sabemos que una campaña ucraniana de 111 millones de dólares, respaldada por el Ministerio de Defensa y reforzada por financiación europea adicional, está creciendo en lugar de reducirse. ¿Cuánto tiempo puede mantener Rusia un territorio que no puede abastecer? Y cuando el combustible se agote por completo, ¿qué ocurrirá con los soldados encargados de defenderlo? Esa es la pregunta que esta campaña está obligando a Moscú a responder. Y Moscú no parece tener una respuesta convincente, porque los drones siguen volando, las carreteras siguen ardiendo, y la unidad Azov, la misma que Rusia declaró acabada, sigue allí, en los cielos oscuros sobre la Ucrania ocupada, paciente, precisa y muy viva. La campaña que comenzó discretamente en abril con un simple video mostrando un dron sobre un estadio en Donetsk ha terminado cortando carreteras, paralizando trenes, vaciando estaciones de servicio y obligando a una potencia nuclear a racionar gasolina mediante cupones dentro del territorio que considera propio. Eso no es una nota al pie de esta guerra, es un capítulo entero, y este canal estará aquí para cubrir cada página de lo que venga después. Si este video te ofreció algo que los noticieros tradicionales no te dieron, el panorama completo, el contexto y la profundidad estratégica, compártelo con alguien que siga esta guerra. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque esta campaña está lejos de haber terminado. Lo que ocurra después podría ser aún más importante que todo lo que hemos analizado hoy.